Vamos a comenzar a comenzar el estudio bíblico. Ya sabemos que el 21 de diciembre de 2012 no es el fin del mundo, pero va a comenzar un tiempo que se llama la era de Acuario. Cada 2000 años los esotéricos cambian de era, entonces en este tiempo que pasó usaron mucho el pescadito porque era la era de Piscis. Entonces por eso es que usted ve en los carros que usan el pescadito y el pescadito y en Semana Santa es el pescadito porque es la era de Piscis, o sea, la era del pescadito. Pero entonces ahora van a cambiar, que usted ha escuchado de la nueva era, entonces viene la era de Acuario. Eso comienza ahora, en este diciembre comienza la era de Acuario y viene el 2013. Entonces Satanás sabe que en cualquier momento Dios le va a permitir que él introduzca al anticristo. Él está, lo que está pasando es que él está preparando todo lo que él tiene que hacer para introducir al anticristo. Mientras tanto, el cristiano sigue celebrando Navidad. Le va a coger el tiempo a un poco de gente. Pero es normal, es pensable porque las personas que se conectan con el Señor, cuando el Señor va a hacer esos movimientos, realmente no son muchas personas. Si usted mira en el tiempo de Noé, de tanta gente que había en el tiempo de Noé, ¿cómo se van a salvar apenas 8? De tanta gente que había. Porque la gente todo lo deja para lo último. Entonces, para lo último fue cuando comenzó a llover. Entonces, cuando comenzó a llover, entonces ahí sí creyeron que lo que Noé decía era verdad. Y leyendo en el libro de Enoc, en el libro de Jacer, el Señor cerró la puerta una semana antes. ¿Se acuerda que el mismo Señor fue que cerró la puerta? Entonces Noé entró una semana antes al arca y Dios cerró la puerta, dice la Biblia. ¿Dice la Biblia? A la semana comenzó a llover. Cuando comenzó a llover, los que no creían, ya creían, porque está lloviendo. Ellos querían era ver lloviendo para poder creer. Entonces la gente quiere ver que pase algo para poder creer, pero a esa gente que piensa de esa forma, a esa gente le coge el tiempo. Pero siempre Dios tiene lo que se llama el remanente, o sea, tiene gente que realmente confía en Él y que creen que lo que Él dice es verdad, y aunque no lo vean, ellos confían en lo que Dios dice, entonces esa gente se prepara. Lo malo del asunto es que esa gente no es mucha gente, son pocas personas. Ya viene el 2013. El 2013 traerá una sorpresa. Yo no sé qué sorpresa trae el 2013, pero el 2013 va a traer unas sorpresas. Pero a más de uno ya le cogió el tiempo. Porque resulta que cuando usted tiene discernimiento lo tiene, pero cuando no lo tiene, no lo tiene. Si usted no está acostumbrado a discernir, en un momentico no va a aprender a discernir. Porque el discernimiento uno lo va desarrollando. Por eso dice la palabra, los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados, o sea que eso es un ejercicio. Eso no es de la noche a la mañana. Entonces resulta que si usted no ha estado ejercitando su sentido físico en entender qué es y qué no es, qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios, y usted dice que es creyente, lo más probable es que la mente suya está confundida. Eso es lo más probable. Y lo más probable es que usted no va a entender lo que va a pasar en el 2013. Eso es lo más probable es que usted no lo entienda. La economía del mundo ya se cayó. Ya está caída. Ellos están buscando la forma de decirle a la gente que la economía ya se cayó y que no se puede regresar al tiempo pasado y que obligatoriamente hay que ir a un nuevo ordenamiento mundial. Eso téngalo por seguro, que eso va a pasar. A partir del 21 de diciembre para allá, no sé qué van a decir estos hombres, pero ellos como que van a decir algo. Parece que ellos van a decirle algo a la gente de lo que está pasando. Que ya no pueden retroceder y que la economía del mundo ya está destruida
y que hay que organizar el mundo de una forma completamente distinta. Pero como dice la Biblia, porque ya está en nación el misterio, o sea, el ministerio de la iniquidad. Iniquidad es Aón. Aón es iniquidad. Cuando usted ve fútbol y ve la camiseta del Manchester United, ¿es una camiseta roja? Ellos tienen aquí una letra, 3 letras grandísimas que dicen Aón. Eso significa iniquidad. Esa es la iniquidad. No, Aón. Aón. Eso usted lo encuentra en la Biblia, Aón. Aón es iniquidad. Es que ellos usan palabras de la Biblia, pero las usan en hebreo. Y la gente no se da cuenta. Es que ellos usan hebreo. Satanás sabe cómo es el asunto. Entonces, en la camiseta del Manchester United aparece la palabra Aón. Entonces yo cuando veía la camiseta del Manchester United decía, pero ¿dónde es que yo he visto ese Aón? ¿Dónde es que está Aón? Entonces uno lee la Biblia, y entonces leyendo la Biblia, ya el Señor me mostró dónde es que está Aón. Aón es la iniquidad, es la maldad. Entonces ellos tienen aquí iniquidad, pero la gente no se da cuenta. Por alguna causa. Entonces, lo que está pasando es, ustedes ya vieron que a Palestina votaron en la ONU y le están dando como un espacio para en cualquier momento, están abriendo el espacio para que Palestina también un día no muy lejano sea declarada nación independiente. Todo eso que están haciendo, que usted ve que están haciendo, ellos tienen que llegar hasta cierto punto porque de ahí en adelante no pueden hacer más. El que puede hacer algo más de allí es el que viene, el hombre que viene. Viene un hombre. Uno se pone a investigar y ese hombre es el Mahdi, el Mesías islámico. O sea, los musulmanes están esperando a un Mesías y los israelitas también están esperando a un Mesías. Entonces vienen 2 hombres. El uno es de Israel y el otro es de los musulmanes. Entonces, el uno es el anticristo y el otro es el falso profeta. Entonces, los 2 se unen. Y se unen y los 2 convencen a los de allá. El uno convence al de allá y el otro convence a los de acá. Y esos 2 hombres son los que se unen para que eso funcione y entrar en el nuevo orden mundial y para que Israel pueda entregarse, porque Israel se va a entregar. Entonces, todo está allí. Más los 10 cuernos. Entonces, este hombre que viene, el mundo occidental sabe de la existencia de Yahshua, de Jesús, de Yahshua. No nace el 24 de diciembre. El 24 de diciembre nace el dios de las moscas, el dios del estiércol. El mismísimo Baal Zebú. Por eso es que nace en un pesebre, en una pesebrera. ¿Por qué nace en una pesebrera? Porque él es el dios del estiércol. Y en una pesebrera todo lo que hay es estiércol. Por eso es que él nace en un pesebre. Pero Machía, Yahshua, que nace en la fiesta de Sukkot, nace en una azúcar. Entonces, analícelo y verá. Satanás quiere ser Dios. Entonces él, para hacerle creer a la gente que él es Dios, entonces él tiene que mirar a Dios y hacer algo, todo lo que Dios hace, pero a la manera de Sata. Entonces, Yahweh tiene su Mesías, Yahshua. Sata tiene su Mesías, el Mahdi, el antimachía. Cuando el Machía iba a venir, apareció Juan el Bautista. El anticristo viene con el falso profeta. Él trata de imitar a Dios. De alguna u otra forma él trata de imitar a Dios. El hijo de Yahweh nació en la cabaña, en la azúcar. Y la azúcar estaba formada por 4 tipos de árboles, de ramas de árboles, que simbolizaban a los seres humanos. Entonces era Imanú Elohim. O sea, Elohim, ¿con quién? Con nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los seres humanos, que estamos representados por las ramas. El
el etró, que es la lima, el limo, como el limón amarillo, la palmera, la jadacha, que es el olivo. Árboles como eso, ¿no? La palmera, que es la lulá, 4 tipos de árboles. Entonces, el dios de las moscas, Baal Zebú, no va a nacer en un azúcar. Entonces, como es el dios de las moscas y es el dios del estiércol, nace en el estiércol, entonces nace en una pesebrera. Entonces Satanás le hizo creer al mundo que ese que nacía en la pesebrera, en el estiércol, era el Dios, era el Dios de nosotros, Yahshua. Hasta que vino el Espíritu Santo y comenzó a enseñarnos que eso no era así, que Yahshua no había nacido el día que nace el Dios del estiércol, sino que Yahshua había nacido el día que él tenía que nacer en la fiesta de ¿qué? De Sukkah. ¿En medio de quién? No en medio del estiércol, sino en medio de quién? En medio de su pueblo, en medio de nosotros, entienda. Cosas como esa. El mundo occidental sabe de la existencia de Jesús, de Yahshua. Él dividió la historia en un antes y en un después, ¿cierto? Sin embargo, nuestro mundo occidental desconoce que el mundo islámico tiene su propio Machía. O sea, los musulmanes tienen su Machía, tienen su Mesías. Pronto a aparecer. O sea, el hombre que viene es el Mesías de los musulmanes. Pero se va a convertir en el Mesías de todo el mundo. Porque es el hombre que colocó Sata allí para que le dirija el mundo en el nuevo ordenamiento mundial. El Mahdi. Es un hombre del oriente. Es un hombre de los árabes. Es de los árabes. Ese es un árabe y es el hombre más poderoso del mundo, pero es desconocido. No lo conoce nadie. Nadie lo conoce. Y algunos musulmanes ya dicen abiertamente que el Mahdi está entre ellos, o sea que realmente el Mahdi ya está entre ellos. Eso era lo que estaba diciendo Mahmud Ahmadinejad, que estaba diciendo, y ese hombre viene, y ese hombre ya está allí, y ese hombre, y él ya sabe quién es ese hombre. O sea, él sabe que ese hombre viene. Le llaman el Mahdi. ¿El Mesías de quién? De los musulmanes. Pero entonces por eso es que tiene que venir el otro. ¿Quién? El falso profeta. ¿Para poder convencer a quién? Para poder convencer a Israel. Pero el que va a dirigir al mundo, ¿quién es? El Mahdi, el anticristo. A ese hombre que le van a dar las riendas del mundo, según Génesis capítulo 3, versículo 15. La mayoría desconoce la historia del imán. ¿Qué imán es el imán número qué? Es el número 12. El que viene es el imán número 12. Entonces el número 12 está en juego ahora. Por eso es el G12. Para que la gente se vaya mentalizando con el 12. Que viene un gobierno y es el gobierno de quién? De los 12. O sea, el Mahdi, el anticristo, el falso profeta y los 10 cuernos. Y forman el nuevo orden mundial. ¿El gobierno de quién? De los 12. Ese es que es el gobierno de los 12. Entonces, después de ese gobierno de los 12, es que viene Cristo Jesús, desbarata el gobierno de los 12 y establece el ¿qué? El reino de los cielos. ¿Quién ha hablado de este imán número 12 en los últimos años? Es el presidente de Irán, Mahmud Ahmadinejad. Es el que más habla. Él es como un Juan el Bautista. El que más habla del imán. Entonces le está diciendo a la gente, y ese hombre viene. En plena asamblea de las Naciones Unidas, y ese hombre que viene. Y viene ese hombre, el Mahdi. Quien en cada oportunidad de discurso no solamente lo menciona, sino que como lo hiciera en su último discurso en Naciones Unidas, oró públicamente por su pronto retorno. O sea, entonces Mahmud Ahmadinejad, y yo oro para que ese hombre aparezca. ¿Quién? El Mahdi. Así como nosotros decimos, ven Señor Yahshua, él dice, ven Señor el Mahdi. ¿Quién? Mahmud Ahmadinejad. ¿Quién es este extraño personaje? ¿Y qué importancia tiene que usted sepa de él? Para entender el tema debemos explicar sucintamente, o sea, brevemente, quiénes son los sunitas y los chiitas. Mahmud Ahmadinejad es chiita y los hermanos musulmanes son sunitas. O sea, Irán es
digamos, manejado por quién? Por los chiitas. Y Egipto está manejado por quién? Por los sunitas. Son las corrientes más fundamentales del islamismo, sí. Entonces no se olvide, unos son chiitas y otros son sunitas. Dos corrientes de los musulmanes. Entonces, Mahmud Ahmadinejad es chiita. Los hermanos musulmanes son sunitas. En los 14 siglos desde la aparición de esta religión, ¿de cuál religión? De la religión musulmana. Los sunitas son mayoría en Egipto. Y los chiitas, mayoría ¿dónde? En Irán. Son los dos extremos de este culto. Pero ambos tienen en común a un personaje. ¿A quién? Al Mahdi. Los chiitas le llaman el 12º imán. O sea, el imán número ¿qué? Y los sunitas le llaman el gran Mahdi. El hombre que viene a gobernar ¿el qué? El mundo. La historia de los 11 imanes anteriores demuestra que existieron. O sea, 12 imanes antes de este que viene, ¿no? O sea, como dice la Biblia, el que era, el que no es, y está para subir ¿de dónde? Del abismo, sí. Ese imán, el Mahdi. La historia de los 11 imanes anteriores demuestran que existieron. Sin embargo, la del número 12 es más bien supernatural. O sea, tiene algo místico, pues, la del número 12. El imán número 11 murió en el año 874. En el año 874 murió el imán número 11. Entonces quedó la expectativa de que viniera el ¿qué? El número 12. Pero mire lo que encierra la aparición del imán número 12. Y el imán número 12, quien por entonces era un pequeño, era un niño de 7 años de edad, fue ocultado, o sea, lo ocultaron, lo escondieron, en una mezquita. Y nunca fue encontrado, nadie lo encontró. De acuerdo a las creencias islámicas, ha de aparecer, ¿cuándo? Ahora. O sea, en el año 874 murió el imán número 11. Entonces, el 12 en ese tiempo era un niño de 7 años. Ese no era el tiempo, entonces lo guardaron, lo ocultaron y el niño se desapareció. Entonces dicen ellos que debe aparecer ahora, en los últimos tiempos, el número 12, el Mahdi, y él es el que va a dirigir los destinos del mundo. Bueno, sigo aquí. Entonces debe aparecer en los últimos días o en el tiempo del fin. ¿Quién? Ese hombre, el Mahdi. ¿El número qué? ¿Cómo saber cuáles son los últimos días? Bueno, de acuerdo a esta creencia, no se sorprenda, de acuerdo al Islam, este personaje aparecerá después del caos y la guerra. Por eso es que por eso es que los hermanos musulmanes, por eso es que es el caos allá, por eso es que Irán, ellos no tienen miedo de formar una guerra, porque para que aparezca ese número 12 tiene que haber una guerra y un caos. El mundo tiene que estar en caos. Por eso es que están trayendo el caos al mundo. Porque traer el caos al mundo implica como obligar a ese hombre que aparezca. Mejor dicho, eso era lo que pensaba Judas. Mire a Judas y verá. Si Yahshua es el Machía, y ellos piensan que el Machía tiene que venir a destruir a los enemigos de Israel, y no pensaban que el Machía tenía que venir primero ¿a qué? A morir. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judas? Judas lo que quería era precipitar ¿la qué? La aparición de Yahshua como ¿qué? Como el Machía que estaba esperando ¿quién? Israel, pero a la manera de ¿quién? De ellos. Entonces él dice, lo entrego. Y cuando yo lo entregue, entonces él como es Machía, si es Machía, él se va ¿a qué? A defender y comenzará él a destruir ¿a quién? A los romanos. Y resulta que se equivocó allí. Por eso es que él dijo, no, yo entregué sangre inocente. Él quiso precipitar como la llegada de Machía, que si este es Machía, lo entrego, y entonces él tendrá que defenderse, y ahí comenzará
la aparición de Mashiach, el que destruye a los enemigos de Israel. Lo mismo están haciendo ahora. Y lo mismo hicieron en el tiempo de Hitler. O sea, la aparición de Hitler la provocaron. Y Hitler apareció en un tiempo de un gran caos, ¿se acuerda? El mundo estaba quebrado, completamente quebrado. Alemania venía de perder 2 guerras. Perdió la primera, de perder una guerra, perdió la primera le metieron el Tratado de Versalles, entonces Alemania quedó mal parada en el Tratado de Versalles. Luego cuando llega 1932 por allá, entonces empiezan a fraguarse la aparición de ese hombre. Y empiezan a tratar de que ese hombre aparezca, y apareció Hitler. Entonces Hitler apareció en ese tiempo como si ese hombre fuera el que viniera a resolver el problema del mundo. Entonces ellos se dieron cuenta que un solo hombre podía gobernar el mundo, pero se dieron cuenta o era un ensayo, o trataron de meter el nuevo orden mundial, pero se dieron cuenta que no era el tiempo, o era un ensayo, una de las dos cosas. Entonces se dieron cuenta que no era el tiempo y que había que matar a ese hombre, pero que sí funcionaba un qué. Pero que sí funcionaría un qué. Un nuevo orden mundial, porque ya había funcionado ¿con quién? Con Hitler. Entonces los aliados, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, se le fueron encima y tenían que acabar con ese hombre y en efecto lo acabaron. Esa es la política del mundo, ¿no? En la política del mundo no crea, nunca crea en los políticos. Porque los políticos irán solamente para donde diga quién, el que los dirige. ¿Quién los dirige? El príncipe de la potestad del aire. Los políticos no irán para otro lado, irán para donde diga el príncipe de la potestad del aire. El mundo, pobre gente, la gente todavía no se ha dado cuenta que el mundo tiene que ir es para donde diga el príncipe de la potestad del aire. Y los políticos, como les gusta eso, y Satanás les dice, yo te doy trono, te doy poder, te doy autoridad, te doy poder económico, entonces ellos venden, como cuando le dijo al Señor, todo esto te lo doy, ¿sí qué? Si postrados me adorares. Los políticos son de esa calaña, por eso hay que tener cuidado con los políticos. Ellos no tienen que ver si venden a la mamá, ellos la venden. No se sorprenda, de acuerdo al Islam, este personaje aparecerá después del caos y la guerra, pero cuando ésta termine, los infieles serán derrotados. Ese es el pensamiento de ellos. Y el Islam regirá un mundo de paz. En base a esta creencia, el gran Mahdi aparecerá después del caos, por lo que tanto sunitas, la hermandad musulmana, ¿cierto? Y chiitas, Mahmud Ahmadinejad, están convencidos que pueden adelantar la venida del Mahdi. ¿Cómo? Tratando de meter ¿el qué? El caos, claro, por eso es que están tratando de meter el caos. Y para que retorne es necesario el caos, lo que significa que millones de litros de sangre será derramada. ¿Qué le parece? La ecuación es la siguiente. Cuando Mahmud Ahmadinejad dice, permítanme adelantar la venida del Mahdi, esto significa, déjenme provocar ¿el qué? El caos para traer el fin de los días, o sea que el fin de los días los quieren acelerar. Y así adelantar la venida del 12º imán. Si estaban pensando que eran los creyentes, no son los creyentes. Porque los creyentes estamos supeditados a lo que diga ¿quién? El Padre. Por más que queramos que el Señor venga, Él viene cuando el Padre diga. ¿Ya lo entendió? Esto no. Estos están procurando a través del caos, abriéndole el campo para que ese hombre aparezca y que tome las riendas del mundo y que organice el mundo como aparentemente ellos creen que ese hombre va a organizar el mundo. Es ahí el gran engaño que hay ahora. Esta historia lo más probable es que le suene ridícula a usted. Bueno, a mí no, porque eso yo lo estoy leyendo en la Biblia. Y desearíamos que fuera ridícula. Y es increíble. Y no importa si usted lo cree o no, de hecho es la realidad que estoy viviendo, que estamos viendo en la Biblia. El problema está en quién en este momento ha enviado buques de guerra. Bueno,
el asunto ese de Irán y el problema con Israel y todo eso. Veamos en esta gráfica la similitud entre el anticristo y el supuesto Mesías islámico. Miren, el anticristo de la Biblia, una. Primero, anticristo, ¿cierto? Segundo, va a perseguir a judíos y a creyentes, ¿o no? ¿Usted lo ve aquí? En el libro de... por ejemplo, está el libro de Apocalipsis, está el libro de Mateo. Mire Mateo, mire. Mateo 24, aquí, mire. Mateo 24, aquí. 24, aquí. 24, 14. Y serán predicadas estas noticias de redención, del reino, en todo el mundo, en ese tiempo en que esté aquí ya presente ¿quién? El anticristo. Entonces Dios, en ese tiempo nosotros no vamos a estar aquí porque nosotros ya ahí ya cumplimos la función de nosotros, ya termina y tenemos que irnos. Porque el Señor va a venir por nosotros. Eso téngalo por seguro. Entonces, por eso es que el Señor tiene preparado 2 testigos, ¿se acuerda? Y tiene 144,000 para que nosotros ya, que estamos haciendo la función de nosotros en este tiempo, ya vayámonos con el Señor y que de lo que sigue se encarguen los 2 testigos y que se encarguen los 144,000 que allí especifica de todas las tribus de Israel menos una. ¿La de quién? La de Dan. Dan significa juicio. Y Dan está personificado por el mes séptimo. El mes de Tirri o de Tanín es el mes de Dan. ¿Por qué? Significa que en ese tiempo Israel va a ser dirigido por un danita, por un hombre de la tribu de Dan, que lo más probable es que sea el falso profeta. ¿Usted ha visto la profecía de Jacob? ¿Han leído la profecía de Jacob? Génesis, aquí. La palabra Dan significa, el nombre Dan significa juicio, el que juzga, el que rige. O sea, Dan en el tiempo del juicio regirá a Israel. Un danita. Bueno, aquí. La profecía, ¿cierto? Jacob y su familia. Jacob, profecía de Jacob, Génesis capítulo 49, profecía de Jacob sobre sus hijos. Llamó Jacob a sus hijos, versículo 1, y dijo, acérquense y les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. O sea, en los tiempos futuros, pues. Y comienza, Rubén, Simeón, Leví, y aparece Judá, versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos. Cuando dice Judá, no habla de Judá, está hablando de quién? De Yahshua, que es de la tribu de qué? De Judá. Tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas ¿a quién? A tus enemigos, ¿por qué? Por estrado de tus pies. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Claro, los israelitas se tienen que inclinar delante de ¿quién? De Yahshua. Eso fue lo que profetizó ¿quién? José. ¿De acuerdo? Cachorro de león y a Judá, porque a Machía le llaman ¿cómo? De la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, como leona. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Yahudá, porque el cetro es de Judá. ¿A través de quién? De Machía. Ni el bastón, que significa el gobierno de mando de entre sus pies, que es su autoridad de Machía. ¿Hasta que llegue quién? Silo, o sea, hasta que venga quién. Pues Machía. ¿Cómo le llaman aquí a Machía? Le llaman Silo. Él es Silo. A él, obediencia de los pueblos, atando a la vid su pollino. ¿Se acuerda que él entró en un pollino? Y el sarmiento, o sea, la rama, hijo de su asna, lavó en el vino su vestido. ¿Se acuerda? El vino.
y en la sangre de uva su ropa, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Ahora vamos al versículo 16. Dan. Dan significa juicio, juzgar. Juzgará a su pueblo, porque Dan significa el que juzga. Juicio. Juzgará a su pueblo como una de las que, de las tribus de Israel. ¿Será Dan una qué? Una serpiente junto a dónde? Y una víbora junto a la qué? A la senda. Lo más probable es que esa víbora sea ¿quién? El falso profeta. Que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Por tu salvación, Yahshua, espero, oh Yahweh. Y en ese tiempo, Israel estará esperando ¿a quién? La salvación. ¿Pero de quién? Ahí dice, Yahshua. Vimos esas dos partes, ¿cierto? Bueno, ahí están esas dos partes. Mateo capítulo 24. Y serán predicadas estas noticias de redención del reino durante 3 años y medio. Escuche, es durante 3 años y medio. ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Sencillo, mire. La misma Biblia se explica. Si usted va al libro de Apocalipsis, capítulo 11, allá aparecen los ¿qué? Los 2 testigos. Apocalipsis 11. ¿Cuál es el título? Los 2 testigos. Y mire lo que dice aquí. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que expliquen mi palabra con poder profético por 1260 días vestidos de silicio. Es decir, ¿durante cuánto tiempo? 3 años y medio. ¿Está claro ahí o no? O sea que durante 3 años y medio se estará hablando acerca del gobierno del reino de los cielos que va a venir. Ya a nosotros no nos compete eso lo van a hacer los 2 testigos y los 144,000. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Ese es Enoc y Elías. Ellos están delante del Dios de la tierra en este momento. Si alguno quiere dañarlos, saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quisiera hacerles daño, debe morir él de la misma manera que planearon. O sea que durante esos 3 años y medio, aunque quieran matarlo, el que quiera matarlo morirá de la misma forma. Por lo tanto, por más que quieran tocarlo, no podrán tocarlo, porque el que quiera tocarlo le pasará lo mismo que quiera hacerle ¿a quién? A los 2 testigos. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su palabra profética 3 años y medio. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo que consideren necesario. Ellos, Dios le da a ellos esa capacidad, esa autoridad. Cuando hayan acabado de testificar, o sea que ya pasaron ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Entonces, ¿qué va a comenzar allí? La gran tribulación. Va a comenzar la gran tribulación. Entonces, el anticristo, que ya apareció también hace ¿cuánto? 3 años y medio, ya lo vio, ¿no? Entonces, ya estamos a la mitad de la semana. Ya los gentiles tienen que haberse convertido, todos los gentiles que vayan a ser salvos tienen que haberse convertidos. Porque ahora ya viene la conversión ¿de quién? De Israel. ¿Lo ha leído? En Romanos. Mire Romanos lo que dice. Romanos 9, Romanos 10, mire lo que dice aquí. Romanos, bueno, voy a sacar mi Biblia de acá. Acá. Romanos. En Romanos dice que para que Israel se convierta, tiene que convertirse el último de los gentiles. Y después de que se convierta el último de los gentiles, ahí es que Israel se va a convertir. O sea que eso, el último de los gentiles tiene que convertirse ¿cuándo? En la gran tribulación. Para que usted vea, ¿no? O sea que no vamos a esperar que se conviertan ¿cuándo? Ahora no, ahora si Machía viene, estamos pendientes del septiembre próximo. Ya lo vio, ¿no? ¿Por qué estamos pendientes de septiembre próximo? Porque ya sabemos la fiesta. Lo que no sabemos es el qué,
el día ni la hora, pero sabemos la fiesta. Entonces en septiembre va a ser en el próximo septiembre que venga la otra fiesta de Yom Teruah, la fiesta del despertar de los muertos, que es alterna con la fiesta del arrebatamiento. Estamos pendientes, porque es posible que allí sea el arrebatamiento. Porque si allí no es el arrebatamiento, ya nos toca esperar un año más. O sea que nos vamos a ir de año en año. Nosotros que sabemos esto, nos tenemos que ir ahora de septiembre a septiembre. De septiembre a septiembre hasta que ocurra lo que tiene que ocurrir. Eso para nosotros los que entendemos este asunto. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 9, elección de los gentiles. Aquí aparece el número 9, la elección de Israel. Capítulo 9:1. Estoy hablando la verdad como uno que pertenece al Mesías. Yo no miento, también mi conciencia, gobernada por el Espíritu Santo, es mi testimonio. Mi congoja es tan grande, el dolor en mi corazón tan constante, que se haría ser yo mismo maldecido por Elohim y separado del Mesías, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre. O sea, ¿quién? El pueblo de Israel. De ellos es la adopción como hijos de Elohim. La Shekinah ha estado con ellos. Los pactos son de ellos. No los pactos del G12. Estamos hablando de los pactos que Dios hace. ¿Ya lo entiende? Eso. De la misma forma, las instrucciones, las enseñanzas, la guianza, fue dada a ellos a través de Moisés. El servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos. Y de ellos, en cuanto a la descendencia física se refiere, vino ¿quién? Machía, quien está sobre todo, alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Pero por la condición presente de Israel, esto no quiere decir que la palabra de Dios ha fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de ¿quién? De Israel. No todos los hijos son descendientes de Abraham. Más bien en Isaac será llamada tu ¿qué? Tu descendencia. Listo. Entonces, corro. Versículo 21. Pero corro, sigo corriendo. Acá. Versículo 27. Pero Isaías, refiriéndose, capítulo 9, a Israel proclamó: aunque el número de personas en Israel sea tan grande como el número de granos de arena del mar, tan solo un remanente será ¿qué? Listo. Pueden ser la cantidad que sea, pero solamente se va a salvar un ¿qué? Un remanente. Porque Yahweh cumplirá su palabra en la tierra con certidumbre y sin demora. También como Isaías dijo anteriormente, si Yahweh y el Shaddai no nos hubiera dejado descendiente, ya seríamos como Sodoma, nos hubiéramos parecido ¿a quién? A Gomorra. Listo. Versículo 30. ¿Qué pues diremos nosotros? Esto, que los gentiles que no buscaban la justificación la han alcanzado, pero es justificación basada en la ¿qué? En la confianza. ¿En la confianza en quién? En Yahshua. De modo que Israel, aunque perseguía una instrucción o una ley que ofrece justicia, no alcanzó lo que la ley decía. Porque, ¿por qué? Porque no perseguía esto basado en la confianza en quién? En Yahshua, sino como si fuera basada en obras legalistas. Es decir, obra legalista es creer que uno se salva por lo que uno ¿qué? Por lo que uno hace. Por ejemplo, cuando le dicen a la gente que uno se salve por la obra, eso es legalismo. A eso es lo que se le llama legalismo. Legalismo es inventarse una forma distinta de salvación a la que estableció ¿quién? Ese es legalismo. Legalismo es inventarse una forma distinta de salvación a la que estableció Yahweh, que es la sangre de ¿quién? De Machía. De ahí en adelante cualquier otra forma de que la gente crea que se salva, se le llama ¿qué? Legalismo. Ese es que es el legalismo. Porque no perseguía, bueno, como versículo 33, como las escrituras lo ponen, miren que pongo en Sion una piedra que hará que la gente tropiece, una roca que los hará caer, para que pongan su confianza en, pero el que ponga su confianza en Machía no será ¿qué? Eso, sencillo. Voy a leer aquí en el capítulo 10 esto, miren, Saúl ora por Israel. Hermanos, el deseo de lo más profundo de mi corazón y mi oración a Elohim por Israel es por su salvación,
Puedo testificar de su celo por Elohim, pero no es basado en una comprensión correcta. O sea, hay gente que tiene celo de Dios, pero no tiene una revelación correcta de cómo es que hay que tener, ¿qué? Relación con Dios. No tiene la revelación correcta de cómo es que uno puede tener una relación correcta con Dios. Por eso es que hay tanta religión. Porque como ignoran sobre el plan de Dios, porque Dios tiene un plan, ¿cierto? ¿O no? Por el cual la gente se convierta para ser considerada justificada o sea salva, sino que tratan de establecer su propio ¿qué? Su propio plan. Dos cosas. Dios tiene un plan y nos dice cómo es que la gente se tiene que salvar según el plan que estableció ¿quién? Entonces hay gente que no tiene en cuenta el plan de Dios, sino que establecen su ¿qué? Su propio plan. O sea, se salieron de donde era. Porque el que dice a uno cómo es que uno se tiene que salvar es Dios. No uno no puede decir cómo es que uno se salva. Dios es el que le dice a uno, tú te salvas así y asá. Pero uno no puede pretender establecer como un plan de salvación para uno. Uno tiene que acogerse al plan de salvación que estableció ¿quién? Dios, eso. Sino que tratan de establecer su propio plan, no se han sometido al plan de Dios para considerar a la gente justificada. Porque la meta a la que la Escritura apunta es Machía, quien ofrece justificación a todos los que ¿qué? Exactamente. Listo. Pues Moisés escribe acerca de la justificación basada en la ley, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ella, y ellos cuando leyeron esta palabra, que la persona que hace estas cosas obtendrá vida por medio de ellas, allí fue que ellos se torcieron. Porque cuando ellos leen esto, ellos creen que Dios está diciendo aquí que uno se salve por lo que ¿qué? Por lo que uno hace. Mire, a eso es que van a llevar las malinterpretaciones bíblicas. Por eso es que hay gente que cree que uno se salve por lo que ¿qué? Por lo que uno haga. Es por eso. Y a eso es lo que se le llama legalismo. Sencillo. Voy al capítulo 11. ¿Israel es el escogido? Sí. ¿Quién dice que no? Sencillo. Pero aquí. Versículo 11. En ese caso yo digo, ¿no será que ha tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? No, Dios no lo permita. Israel, ¿no? Por el contrario, es por medio de su tropiezo que la salvación ha venido ¿a quién? A nosotros para provocar a Israel ¿a qué? A celos. Versículo 12. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel siendo puesto en una condición más desfavorable que los gentiles, les está trayendo riqueza a estos, ¿cuánto mucho mayores riquezas le traerá a Israel cuando esté en su plenitud? ¿En cuál plenitud? O sea, cuando esté al punto de convertirse ¿a quién? A Machía. O sea, que cuando Israel esté al punto de convertirse a Machía va a pasar algo impresionante. Y eso es lo que está a punto de pasar. De modo que aquellos de ustedes que son gentiles, yo les digo esto por cuanto yo mismo que soy emisario a los gentiles, está hablando el apóstol Saulo, hago saber la importancia de mi trabajo con la esperanza que de algún modo pueda provocar a algunos de mi propio pueblo a celo y salvar a algunos de ellos. Porque si poniendo a Yahshua a un lado, ¿se acuerda que Israel puso a Machía a un lado? Lo quitó. ¿Se acuerda, no? Quitó a Machía, ¿cierto? Rechazó a Machía, lo quitó, no todos, pero sí la mayoría. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Saulo que había dicho Dios? Entonces ahora me regreso, me voy para donde quién? Para los gentiles. Y en ese es que estamos ahora. Entonces dice, si cuando Israel puso a un lado a Machía, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Reconciliarse con quién? Con los gentiles, ¿cierto? ¿Qué significaría el hecho de que Israel dijera, ya sabemos que Yahshua es Yahshua y él es el que salva y nos vamos a convertir a él? ¿Cuándo va a ser eso? En la gran tribulación. Entonces, ¿qué significa el hecho de que Israel ya esté a punto de que venga ese tiempo y se convierta a Machía? Así sea a través de la gran tribulación. Significa
que debe venir primero ¿qué? Ahí dice, no, ahí dice, que debe venir primero ¿qué? Ahí dice, lea allí, allí dice, ¿qué tiene que venir primero? ¿Qué tiene que venir primero? Allí dice, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso allí? ¿Qué dice allí? ¿Qué debe venir primero? Claro, la resurrección de los muertos. ¿Ya lo está viendo allí? O sea, para que Israel se convierta en Machía, tiene que venir primero la resurrección de los muertos. Y después, es que cuando venga la resurrección de los muertos, que es en la fiesta de Yom Teruá, ¿cómo se le llama a los días que siguen después de Yom Teruá? ¿Son los días de qué? De juicio. ¿Hasta qué fiesta? Hasta Yom Kippur, que es cuando Machía regresa y perdona a quién? A Israel. Eso significa que tiene que venir la resurrección de los muertos obligatoriamente. Porque si no, Israel no sé qué, no se convierte. Porque es después de la resurrección de los muertos que viene el tiempo del juicio, o de la gran ¿qué? Tribulación, o de la situación difícil en la tierra. O sea, obligatoriamente tenemos que esperar la resurrección de los muertos. No puede haber otra cosa. Ese es el evento que va a seguir ahora. En cualquiera de estos septiembre, vuelvo y le repito. Entonces Sata, que sabe que lo que él va a hacer depende de eso que Dios va a hacer, porque si Dios no lo permite, no lo puede hacer. Entonces, ¿qué está haciendo Sata? Él está como cuando alguien tiene todos los ingredientes, pero le dicen, pero no vas a hacer la limonada todavía. Pero tener el agua, tener el hielo, tener el azúcar, tener la cuchara, tener la olla y tenerlo todo allí. Y cuando yo te diga, revolver todo eso y hacer tu limonada. Entonces, eso es lo que está haciendo Sata. Tiene la olla, tiene el agua, tiene el hielo, tiene la cuchara, tiene el azúcar, pero Dios le dice, pero limonada no hay todavía, Sata, hasta que yo no diga. O sea, todavía no puedes meter a quién, al Mahdi, al anticristo. Eso es lo que decía ese muchacho. Pero que a ese hombre todavía no se le ¿qué? No se le permite ¿qué? Aparecer. No puede aparecer hasta que Dios no diga. Pero está allí. Está allí. El hombre más poderoso de la tierra. Allí está, allí está, allí está. Es un árabe. Entonces Satanás lo ha entrenado todo este tiempo. Y lo tiene listo, pero todavía no es el tiempo. Porque el que da el tiempo, ¿quién es? Yahweh. Porque Yahweh es el que maneja los tiempos. Él es el que quita y es el que pone. Entonces, simplemente Dios quiere que sepan esto. ¿Por qué? Quiere que sepan esto porque esto va a ser crucial, va a ser crucial. La gente que no entienda esto, se le va a complicar la cosa. Dios no tiene la culpa. Dios ha estado hablando. Todo tiene su tiempo. Ya corrimos un tiempo. Ahora realmente dependemos de Dios. Si nunca aprendimos a depender de Dios, este es el tiempo de depender de Dios. O sea, la vida de nosotros y el futuro de nosotros depende de Dios. Pero no hay problema con Dios. No hay problema. Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Y Él sabe cuándo nos va a arrebatar. Sin que nosotros tengamos ninguna clase de problema. Él nos va a introducir lo más profundo que sea para que nosotros entendamos muchas cosas que hay que entender. Y luego va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces aparece el anticristo, los dos testigos, los 144,000, nuevo orden mundial. El anticristo es el hombre que va a sentarse con Israel, con Palestina, y es el que va a dar la fórmula para que esos dos estados, entre comillas, puedan vivir en paz y seguridad. Usted escucha a Israel y Israel dice, yo no me voy a sentar todavía porque tengo que sentarme y tienen que asegurarme que yo tenga ¿qué? Paz y seguridad. Y siguen diciendo paz y seguridad.
Entonces cuando usted lee primera de Tesalonicenses 5 dice que por eso es que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Significa tienen que entrar a paz y seguridad. Y el que los va a meter en paz y seguridad, ¿quién es? El anticristo. O sea, tiene que aparecer el hombre. Y va a aparecer en cualquier momento. Entonces miren, a este hombre, Juan 11, aquí, versículo 7, cuando hayan acabado de testificar, ¿quiénes? Los dos testigos. ¿Cuántos años pasaron ya? 3 años y medio. ¿O no? Ahora mira, perfecto, mira. Si las cosas comienzan en un septiembre, ¿cierto? Comenzaron en un septiembre, ¿cierto? Un año después es septiembre. Otro año después es septiembre. Otro año después, ¿cuántos años llevo? Llevo 3. Luego siguen 6 meses. ¿Da? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta da? Sí, ¿qué fiesta? Pascua. Pascua. Mire cómo es el diablo. Da Pascua, ¿cierto? Entonces allí es herido mortalmente ¿quién? Allí es herido mortalmente el anticristo. Hoy es Pascua. ¿Ya lo entendió? Y entonces llega el anticristo y lo ¿qué? Y lo levanta. Es que es tremendo imitador de Dios. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo entendió, cierto? Bueno, entonces allí comienza gran tribulación. Allí es que en una guerra con los rusos hieren a este hombre. Y luego Satanás es Pascua y lo levanta. Entonces, como es Pascua, este hombre entra ¿a dónde? ¿A dónde entra? Al templo. Así como Machía, antes de morir también, ¿qué? Entró al templo. Y este hombre lo que hace es hacer una serie de ¿qué? De abominaciones. Que son la señal que Dios le da a Israel para que Israel sepa que ese hombre no ¿qué? No es Machía. Y que Israel tenga tiempo de ¿qué? De huir y de correr y de... Sí, corra, que ese hombre ya sabe que no es Machía, ya ve lo que está haciendo, no es Machía, corra que no es Machía. Machía está arriba. Y allí es que comienza la gran tribulación. Ahí ya el que tiene que ser salvo, tiene que haber sido salvo, ahí ya. Ya los gentiles que se van a salvar, tienen que haberse salvado. Ahora, ¿quién va a salvarse ahora? Israel. Y ya los que tenían que irse, ya tuvieron que ir. Sencillo. Quiero leerle aquí algo, mire lo que aparece aquí, mire. Entonces este hombre mata a los 2 testigos, ¿cierto? Entonces los 2 testigos ahí cumplen ya su propósito. Como cumplen su propósito, viene el Espíritu y los ¿qué? Los levanta y la gente ve que ellos van subiendo. Por eso es que no puede ser Moisés. Porque si fuera Moisés, Moisés moriría ¿cuántas veces? 2 veces, y no es bíblico. Está determinado para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, no 2 veces. Y después de esto, bueno, el anticristo bíblico, anticristo, asesina a judíos y creyentes, sí, Apocalipsis 13, aquí. Primero, en Apocalipsis 12 persigue a Israel, ¿se acuerda? En Apocalipsis 12, en Apocalipsis 13, aquí. Aquí. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los escogidos de Israel y ¿de dónde? Y de las naciones. Y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el rollo de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, los que el nombre está allí, está diciendo, son personas que van a creer en Machía y ellos se hacen a un lado y a esos son los que él va a perseguir. Los demás se le doblan ¿a quién? Al hombre, se le doblan a este hombre. 3. Gobernará por 7 años. Es que él va a entrar dirigiendo el nuevo orden mundial.
y a los 3 años y medio ya se vuelve un dictador del mundo. 5, firma un tratado de paz con Israel, lo rompe, a la mitad de la semana rompe el pacto e invade ¿a quién? Y manda que invadan a Israel, e invaden a Israel. Por eso que el Señor dice, huyan, porque van a invadir a Israel. Israel tiene que correr de ahí, porque Israel no tiene con qué defenderse. Así va a quedar Israel, para que pueda convertir a Machía. Ahora, ¿sabe qué aparece? Guillotina. Guillotina es corta cabeza a quienes no le adoran. ¿Se acuerda? Instaura una marca que estará ya sea en la mano o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender. Y luego regresa Machía, ¿cierto? ¿Lo qué? Lo encadena, ¿y a quién? Y al falso profeta, y a los dos los lanza ¿a dónde? A un lago que arde ¿con qué? Ahora mire lo que aparece en el Corán sobre el Mahdi. Mire lo que aparece sobre el Mahdi. Esto es en la Biblia, ¿no? Pero esto que viene ahora no es en la Biblia, es en el Corán. El Mahdi, el líder, el salvador de los musulmanes, el Mahdi. ¿El número qué? Asesina a judíos y creyentes y no se someten a él. Eso aparece ahí ya, en el Corán. Regirá por 7 años. ¿Lo mismo? Se sentará en el monte del templo, se sentará en el templo de Dios como Dios. Igualito. Invade a Israel para entregárselo a los musulmanes. ¿Sí? Corta la cabeza a quienes no se sometan al Islam. Pone una marca en quienes con gusto se someten a él. Listo. ¿Lo mismo? Lo mismo. ¿Es la misma persona? Es la misma persona. El Mahdi es el anticristo. Dejémoslo ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? Espera, aquí, bueno, acá y allá. Bueno, cierro. Gracias, apóstol. Sí. ¿Quién pueda? Conforme a lo que cuando usted empezó sobre la economía, Sí. yo tengo esto aquí sobre este hombre que es de apellido, nombre Roubini. Dice que es uno de los economistas más influyentes del mundo y él está hablando sobre una economía mundial terrible que viene con sus pronósticos y una tormenta perfecta que le llama como nombre Cassandra. Y esos son unos puntos que él dice. Precipicio fiscal en Estados Unidos, recesión, crisis, zona euro, empeorará, salida de Grecia, forma desordenada, desembarco de China, se convertirá en un aterrizaje forzoso. También nombra otra cosa, guerra en Medio Oriente entre Israel e Irán, precio del petróleo alcanzará los $200 por barril. Eso se quiebra todo el Advierte mundo. este economista. Impresionante. Dice que la evolución de estos acontecimientos empezarán a partir del 2013. Listo. Dice este hombre. También dice, durante los últimos años los países gastaron hasta el 95% de sus fondos para mitigar sus dificultades financieras, mientras que en el 2013 no tendrán oportunidad para hacerlo. Dice él porque ya no hay de dónde pegarse. Ya no hay fondo. Uh-huh. Sí. Eso es lo que le van a decir a la gente en un momento. Ya las naciones no tienen fondo. Las naciones se quedaron sin plata. Entonces, como se quedaron sin plata, ¿qué van a hacer? Tienen que ir a un nuevo orden mundial. Porque no hay otra forma. Bien pueda. Bueno, dos cositas. La primera es que estuve viendo en la noticia lo que usted dijo hace como 15 días sobre que iban a hacer ver como Israel el malo, digámoslo así, del paseo. Sí. Y de hecho, en esos días estuve viendo las noticias y inclusive en el programa La Noche de RCN estaban ahí unas personas pues que son como que eminencia en eso de política y todo eso, y ellos hicieron ver de que Israel era el malo del paseo. O sea, que ellos eran los que estaban atacando pues A los palestinos. Exacto, primero eso. Y segundo,
me vi en un programa que se llama Tabú, un grupo de personas que se hacen tatuar el 666. Se lo hacen ya tatuar, o sea, eso debe ser lo y, que y ya y pertenecen son practicantes de ese número y ya lo adoran y toda esta cuestión. Entonces, pues, esos son los seguidores de don José Luis. ¿Tú vas a decir algo? Ah, le estuve viendo en la televisión, porque como están hablando crónicas del fin del mundo, pero esto no fue en la televisión colombiana, sino que fue en una televisión internacional, creo que fue History Channel. Entonces, abrieron un espacio para los falsos profetas, porque el Señor dice que las señales de lo que va a pasar son los falsos profetas. La otra señal es la maldad que hay en el mundo, porque de pronto uno no la ve, pero el mundo está malísimo. La otra señal es que las naciones van a hacer legal el matrimonio entre los gays, las lesbianas, y aquí en Colombia eso en cualquier momento lo van a meter. Y en todas las naciones va a ser legal que un hombre se case con otro hombre y que una mujer se case con otra mujer. Esa es una señal inequívoca de que lo que se viene se va a venir. Entonces, allá hablaron de 3 hombres que son falsos profetas, y el uno se llama Kibuloy. Kibuloy es de Filipinas o Indonesia, de uno de los dos. ¿Filipinas o Indonesia? Bueno, maneja mucha gente, ¿no? Eso maneja 6, 7, 10 millones, no maneja 20.000, eso maneja 10 millones de personas. Es Kibuloy. El otro se llama David Shayler. Ese David Shayler no maneja nada. Es un pobre diablo, sí. El hombre anda por ahí por la calle, anda descalzo, pero él dice que él es machía. Y el otro es Vicarion. Vicarion es ruso. Maneja también mucha gente. Y la gente se le acerca y la gente llora cuando ve a ese hombre, porque ver a ese hombre es ver a Jesucristo. Entonces, y debe haber otros muchos, ¿no? Que manejan mucha gente. No he visto los otros, pero debe haber otros muchos que manejan mucha gente. Estas son las señales del tiempo que estamos atravesando. Bien pueda. Ya voy a terminar, ¿no? Aquí ya termino. La próxima semana seguimos. Ya van a ser las 9, imagínate. Bien pueda. Pastor, yo observé ese programa, pero después pasaron en Discovery, en History Channel. Sí. Hablaron sobre Hitler. Sí. Y hablaron unas cosas que no están escritas en un libro que él escribió, que es My Kingdom, Mi Lucha. Sí. Pero hablaron de unos escritos que tenían la SS, donde había un evangelio de Hitler. Sí, el evangelio según los nazis. Sí, señor, que era con el que adoctrinaban los niños. Y ellos se marcaban también en la mano, pero con un anillo, que era la marca de la calavera, para los que estaban dentro del evangelio de Hitler. Y ellos veían a Hitler como un dios, como un mesías. Sí. Porque, como tú decías ahora, ellos en la Primera Guerra Mundial quedaron destruidos, pero en un mundo de pobreza, hermano, habían unos hombres muy prósperos que eran judíos. Eran los judíos, sí. Y entonces eso le causó mucha envidia y mucho odio a Hitler. Entonces eso fue uno de los motivos para que Hitler tuviera ese rencor con los judíos y como hiciera hacer toda esa catástrofe. Pastor, y hay algo muy tenaz que hablan. Yo le comentaba lo que hace días lo que habló Kofi Annan, y hay un señor que fue secretario de la Comunión Europea. Dicen los que saben de geopolítica, Sí. Europa se está quebrando económicamente, pero la comunidad europea, o sea, la Commonwealth, va a ponerse muy poderosa, probablemente con toda seguridad, porque la Commonwealth va a apoyar al anticristo. O sea, la Unión Europea. Sí, señor. Porque la Commonwealth es la unión de las naciones alrededor de Inglaterra. Sí, señor. Sí, exacto. Entonces, mire lo que decía un director de Henry Spack, un secretario de esta comunidad. Esto es un abrebocas al anticristo, ¿no? Dice, hace mucha falta un hombre que tome las riendas de la economía del mundo, que de una vez por todas nos saque de este lodazal en que estamos sumergidos y en que estamos a punto de ahogarnos. Y aquí viene lo tremendo. Si este hombre nos lo envía Dios,
o el diablo, lo recibiremos encantados porque lo estamos necesitando y esperando. Y más adelante, porque es largo el texto, dice, para que nos cree un nuevo orden mundial, un mundo mejor. Entonces todas estas personas, apóstol Winston Hurtado, Sí. están haciéndole el preámbulo y lo que se llama en política la antesala al anticristo, creando la armonía social. Sí, para que ese hombre aparezca. O ¿Y el lobby que llaman también, ¿no? el qué? El lobby, el antesala, pues, Sí. Y, para cuando llegue el anticristo tenga una aceptación sin tanta barrera. él tiene que tener todo listo porque la carrera de él va a ser muy corta. Entonces, para que él pueda hacer lo que tiene que hacer, tiene que tener todo preparado. Eso es lo que están haciendo. Ya viene el 2013, pero trae unas sorpresas. Ustedes se van a sorprender en el 2013. ¿Oyeron? Solo sigan pegados del Señor. Solamente siga pegado del Señor. Estamos en diciembre. Ya sabemos que en diciembre nace el Dios de la mosca, que nosotros pertenecemos al Dios de la Biblia. Vamos a levantarnos y vamos a entrar allá a la parte final. Bueno, se va muy, muy rápido el tiempo. Que el Señor me los bendiga. Bien pueda. Bueno. Nosotros vamos normal, ¿no? No hay nada anormal. Simplemente para que ustedes vean que lo que la Biblia está diciendo es una cosa seria, que va en serio y que todo tiene su tiempo. Lo que me da tristeza es que la gente está como dormida, como descuidada, y los creyentes están dormidos, están descuidados. Pocos creyentes saben de estas cosas, porque también se levantó una campaña con el propósito de que el creyente no entendiera. Y parece que consiguieron su cometido y a muchos creyentes les cercenaron la mente. Con esas enseñanzas que comenzaron a aparecer, esas enseñanzas tenían un propósito, cercenarle la mente al creyente por lo que se iba a venir y lo que se va a venir. Por eso muchas veces usted habla con personas que están en cierta clase de enseñanza dentro de lo que se llaman pues los cristianos, y usted le habla de estas cosas y la persona le dice, no entiendo nada de lo que me estás hablando. ¿De qué me estás hablando? Tienen la mente cercenada ya. Entonces a muchos de ellos le cogió el tiempo. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que cometo errores, reconozco que soy pecador, pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha sanado y con esa sangre me ha liberado. Señor Jesucristo, hoy por tu sangre yo recibo tu perdón y te recibo como el único plan del Padre para salvarme. Tu sangre, Cristo Jesús. Y hoy te reconozco como mi único Señor y mi único Salvador. Y Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, te entrego a mi familia. Te entrego a mi familia en tus manos, porque yo sé lo que tú vas a hacer con mi familia para traerlas a ti. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca jamás.